Viajeros, estoy en Irlanda y más concretamente en Dublín, detrás de mí el icónico Temple Bar, pero en este vídeo te traigo los consejos que necesitas para planear tu viaje a este país. Así que quédate hasta el final porque lo que te voy a contar es necesario para que tu viaje a Irlanda sea perfecto. ¡Al lío! El tip número 1 e imprescindible es la identificación. Si es desde la Unión Europea, con el DNI te vale. Y si eres de otros países, probablemente tengas que verificar si necesitas una visa. Pero en el caso de que conozcas un poco Europa, es la misma, no necesitas ninguna más específica. Para ver Dublín, la verdad es que con 1 o 2 días intensos se ve perfectamente. Si se quiere entrar en museos, a la fábrica de Guinness. Y además, lo más bonito realmente de Irlanda es moverse por la isla. Para ello hay varias opciones. Una de ellas son tours que salen todos los días desde Dublín a varios puntos de la isla. Viajeros, si les gusta nuestro contenido, vengo a pedirles algo que para ustedes es gratis y que a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbanse, comenten y compartan. Esto, como les digo, nos ayuda a crecer para que les podamos traer más tips y lugares increíbles. Muchas gracias y ahora sí, seguimos con el vídeo. Otros tips bastante importantes si vas a conducir es que en este país se conduce por la izquierda. Sí, por la izquierda. Si nunca has conducido por la izquierda, pues hay que ir con mucho cuidadito de no liarla. Sobre todo cuando se mete uno por nacionales, ya que los cruces el cerebro nos engaña y siempre quiere que vayamos por nuestro lado derecho. Si no te sientes muy cómodo, te recomiendo que alquiles un coche que sea automático y no manual, ya que el pomo, el cambio de marchas, está en el lado izquierdo y no estamos acostumbrados a usar la izquierda para cambiar de marchas. Y dependiendo del país del que vengas, necesitarás revisar si tu permiso de conducir es válido en este país. Si no, tendrás que gestionarlo para obtener el permiso de conducción internacional para poder conducir en Irlanda. Si quieren viajar por la isla, recuerden que la parte del norte, Irlanda del Norte, está todavía unificada al Reino Unido. Por lo tanto, van a necesitar cambiar su moneda a libra esterlina. Y además, no tienen que preocuparse por las fronteras, ya que no existe una frontera física y no les van a solicitar ninguna identificación. En Irlanda es bastante sencillo pagar con tarjeta. Solo tuve un problema en un bar, pero todo lo demás lo he pagado con tarjeta. Eso sí, si quieres usar el autobús público de Irlanda, ese sí que vas simplemente con monedas, ni siquiera billetes. Y hablando de dinero, si viajas con un presupuesto ajustado, lo mejor es venir en temporada baja. Aunque claro, es invierno, ya que es de noviembre a febrero. En temporada alta, los precios de los alojamientos pueden incrementarse bastante. Así que, cuidadito, ya que una noche puede salir bastante costosa. Es importante también, pero esto es importante para cualquier viaje que hagan, tener un seguro que les pueda cubrir en caso de que les suceda cualquier cosa. Esa apúntensela para siempre. En cuanto a cosas imprescindibles que llevar en la maleta, si no les gusta mojarse, por supuesto, échense un chubasquero, ya que con el clima en este país nunca se sabe. Igual tienen 20 grados con un sol increíble que de repente se pone a llover. Así que chubasquero en la mochila que no ocupe mucho espacio y a disfrutar. Algo que también necesitamos en el día a día y que necesitamos por supuesto en los viajes es tener datos en el teléfono. Si vienen de Europa, con los datos de su país le valen. Y si vienen de fuera, pues compren una tarjeta o contraten datos online. Por eso es suficiente. En Irlanda se puede beber agua del grifo. De esto me he enterado hoy, después de haber ido al súper a comprar agua. Obviamente es más barato y en el súper ya está carillo, 1,5 litros, 1,50. Pero los restaurantes olvídense, porque una pequeña botella les puede costar más de 3 euros. Así que aprovechen el grifo y rellenen sus botellas. Si se acuerdan, les comentaba que en Irlanda se conduce por la izquierda. Y eso también influye en los peatones, ya que cuando vayan a cruzar, miren siempre primero a la derecha, ya que vendrán por ese lado. Y después a la izquierda, por supuesto. No dejen de mirar porque si no, como sea de 2 carriles, no van a terminar bien y van a necesitar el seguro de viaje que les comentaba. En general, Irlanda es un país bastante seguro. Eso no quita para que si están por Dublín o por zonas más concurridas,
Estén atentos a sus pertenencias, ya que ya sabemos que ladrones hay por todo el mundo. Pero por lo general pueden estar tranquilos, visitar, andar sin problema, solos, acompañados. No worry. Y el consejo borracho del viaje es beber Guinness. En mi caso Guinness cero, ya que no bebo alcohol, pero es la bebida tradicional, no tradicional, la bebida más típica y famosa de Irlanda. ¡Salud! Y para terminar estos tips, para todo aquel que le guste la fiesta y sobre todo vivir Dublín como un local, el Temple Bar está lleno de pubs con música en directo casi todo el día y todos los días. Por lo tanto, vengan aquí a disfrutar de su cerveza y sobre todo de su compañía. Si viajan solos, pues conozcan gente. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, no se olviden comentar, darle al like, suscribirse, compartir todo lo que se les ocurra. ¡Órale, viajero!